El hogar, el grupo de individuos que vive bajo un mismo techo, una familia en este caso. El entorno puede ser el ambiente físico y psicosocial inmediatamente exterior a la casa, y la comunidad es el grupo de individuos identificados como vecinos o residentes. Como antecedente, hay que entender 4 de las posibles situaciones para la vivienda en Nicaragua. Uno, la vivienda como mercancía, que tiene como único objetivo obtener dinero de su venta. Por ende, implica una producción llevada a cabo con la finalidad de obtener una unidad por la venta de su producto, generalmente una vivienda acabada, y este atiende principalmente al sector de la población que puede acceder a un crédito o que es favorecido por un subsidio. Ya sabemos que aquí, eh, como derecho a la primera vivienda, podemos acceder a un subsidio, algo muy interesante y que hay muchas personas que desconocen, ¿verdad? La vivienda como bien de uso, aquella que es autoproducida sin fines de lucro. Entonces, esta es la finalidad, es su producción por parte del productor o del dueño, aunque eventualmente puede introducirse al mercado como una mercancía. La vivienda como objeto terminado, que no considera el crecimiento, entonces al ser un objeto poco flexible, no considera el movimiento o el crecimiento natural de una familia, y por lo tanto la cantidad o el tema de espacios habitacionales que ésta requieren, ¿no? Usualmente esta se vincula a la vivienda mínima, que ya sabemos que aquí en Nicaragua estamos por los 36 metros cuadrados, pero podemos entender de que esta vivienda para una familia inicial de 2 personas puede ser adecuada, pero para una familia de 4, 5, 6 personas ya va a ser probablemente insuficiente, ¿verdad? Ya va a acarrear temas de hacinamiento y demás. Y la vivienda como un proceso, que es la que permite el crecimiento progresivo, que es normalmente la que se da por la autoproducción, y entonces esta, de una manera planificada o no planificada, comienza a crecer conforme la familia y las capacidades económicas lo permiten. La producción de la vivienda, podemos entender que en los años 60 y 70 del siglo XX, muchas ciudades tuvieron, a nivel latinoamericano, tuvieron una anárquica expansión, ¿ya? Entonces, de alguna manera hubo migración rural, y esto llevó a la creación de colonias populares, de asentamientos humanos espontáneos y demás. Ya sabemos que hay un punto neurálgico, hay algo que nos une a nivel latinoamericano. Desgraciadamente muchas veces son cosas negativas más que positivas, pero todo lo que se vio a finales del siglo pasado Graba el audio por computadora, eso. incentivó Graba el a audio este por tipo de computadora, le dije, situaciones, sí, ¿no? ¿sí? Espérame, ¿dónde? Ahora, digamos que la producción de la vivienda es el principal elemento urbano causante del crecimiento y por ende de la expansión de la ciudad. Durante este proceso, probablemente la ciudad experimente una gran cantidad de complejas problemáticas. ¿Dónde? Llámense el tema de las relacionadas con los servicios básicos, recolección de desechos sólidos, transporte público y demás. Y ahí abajo al centro te hace compartir pantalla. No usaste la plantilla, la tenés blanca. No, es que no dio tiempo de. No sé si apagan el micrófono, por ahí se escucha una conversación. Tenés diapo vacía. ¿Dónde? ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde está lo de compartir pantalla? Tenés que estar en Zoom. Eso okay. Déjalo ahí. Uriel, ¿vale? Cerra todos los micrófonos, por favor. Yes. Apaga el micrófono. Ok. Con el tema de la producción de la vivienda que más se ha denotado, se le ha dado el término, ¿verdad? De vivienda de interés social, a algunos nos gusta menos que a otros, requiere elementalmente el apoyo del gobierno y o del Estado, ¿verdad? Sin la acción de esto es difícil llegar a su obra. Según Santiago Aburto, la vivienda es el espacio, el lugar donde la familia se da y se desarrolla en sociedad. La vivienda también tenemos que entenderla que para muchas familias pasa a ser el mayor patrimonio. Ahora, es evidente que las problemáticas que están relacionadas con el tema de la vivienda en un plano real tienden a ser dinámicos. Nosotros como arquitectos, urbanistas, proyectistas y demás, muchas veces analizamos o planteamos una problemática desde un punto de vista estático, desde un plano, desde una computadora, de lo que sea, y pocas veces nos relacionamos con el espacio y entendemos cómo es que este comienza a desarrollarse de una manera orgánica, ¿no? Hay que entender que muchas
o mucho de la vivienda que actualmente tenemos aquí se gestionó, se creó a través de invasiones, autoconstrucciones y otras temáticas que hoy día están un poco más normalizadas, ¿no? Las invasiones que hoy están más controladas fueron y son una realidad del día a día en el crecimiento de nuestras ciudades. Hay un libro interesante que se llama El otro sendero, que es de Hernando de Soto, un economista peruano, que habla sobre esta situación y y me gusta el paralelismo que podemos hacer con esto. Este libro está basado en la situación de Perú, pero me gusta el paralelismo porque compartimos muchas situaciones que se plantean en el libro, ¿no? En Managua, al menos el 49% de la población ha invadido o comprado de manera no legal, dicho esto, de manera informal, y al final la informalidad es tan amplia que abarca muchos aspectos. La producción de la vivienda, al final, el tema de la vivienda termina siendo para muchos de nosotros no una elección, sino no una elección. No podemos elegir dónde vivir, muchos, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Vivimos donde podemos, entonces tiende a ser una única opción. Ofertas de vivienda sí hay, no es que no existan, pero quizás no están creadas o gestionadas para que lleguen a todas las personas que la necesitan realmente. Como les decía anteriormente, en Latinoamérica nos unen dentro de cosas positivas, también cosas negativas, y hay muchos temas como el hacinamiento, la pobreza, la estigmatización, la segregación e incluso la exclusión social, que son temas que día a día se siguen tratando, ¿no? Es importante entender que hoy día estamos en un periodo donde todavía estamos en el proceso de la Estrategia Mundial de la Vivienda que fue planteada hasta el 2025. Esta fue generada, o la Estrategia del 2025 se deriva de un análisis fidedigno de las tendencias mundiales de la vivienda basado en estrategia o la estrategia anterior que fue en la vivienda para el año 2000. Ahora, esto se planteó en un periodo en el que se pensaba o se creía de que se podía atacar o se podía trabajar en contra o en búsqueda de generar una disminución en el déficit habitacional. Pero ¿qué pasó realmente? Algunos de los objetivos de esta cumbre fueron que la vivienda adecuada para todos y la mejora del acceso a la vivienda debería de ser sustentable y asequible en general, que se deberían de crear vínculos y fortalecerlos entre todas las partes de la vivienda y todos los niveles de economía para generar o para gestionar el tema de los niveles de ingresos, que se debía frenar la formación de barrios marginales y proporcionar a los gobiernos y sus socios nuevos enfoques para poder gestionar el tema de la creación de vivienda, que la densidad urbana debería de ser adecuada para favorecer la productividad y mejorar la eficiencia de esta gestión, ¿no? Y que las ciudades, por ende, debían de ser un poco más inclusivas para integrar los derechos humanos en el desarrollo urbano. De esta manera iban a generar una integración social. Estos son temas muy específicos que se plantearon. Todavía nosotros estamos en el periodo, son 5 años los que faltan. Entonces vamos a ver qué se puede hacer por acá. Por último tema, me gustaría hablar sobre este laboratorio que se generó, que es el posconflicto. Entonces el posconflicto laboratorio tuvo como intención hacer ciudad a través de un programa de vivienda productiva para Centroamérica. El epicentro fue Guatemala, pero la intención es de que esta se pudiese llevar a todo al nivel centroamericano, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención? Era crear ciudad, pero producir vivienda para crear ciudad. El contexto era algo bien poético, que había un espacio en la ciudad que había sido olvidado, residual y marginal, como esos espacios que abundan en Nicaragua y aquí en Managua específicamente, un espacio en que la arquitectura y la planificación urbana tradicional no había llegado y por ende lo había descuidado. Entonces era necesario para abordar la arquitectura de la nada y mostrar que el espacio vacío es el área que da la condición de ciudad como un proyecto de todo. Esa era la propuesta, quería instalar un debate urbano y especialmente instalarlo en la mente de los estudiantes, profesionales, desarrolladores y sobre todo de los ciudadanos comunes, los que conforman y habitan esos espacios. Este es más o menos el entorno que se iba a trabajar, que se trabajó en ese entonces.
Ciudad de Guatemala, y había un contraste, ¿no?, entre zonas. El programa era bien llamado un programa de vivienda productiva y atacaba a dos polos de la población o de la sociedad. Por un lado, estaba la población o lo que se llamó el grupo A, y por otro lado el grupo B. Ya más adelante les voy a explicar a qué se debe esto. Pero para esto era importante entender de que la vivienda productiva era un programa de usos mixtos que buscaba la integración de espacios residenciales con familias que tengan una base de actividades productivas conectada a la emergente economía urbana. Porque al final nos sirve de mucho proporcionar vivienda gratis o a bajo costo a una población si los va a tener viviendo llegando a Masaya, llegando a Ciudad Sandino, llegando a León, llegando a Tipitapa ahora. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? La intención como ciudadanos que queremos ser de clase A es poder al menos estar cerca de los espacios donde nos desarrollamos, de donde se crea la ciudad. No crear como que estas ciudades satélites que cada vez van fragmentando más la sociedad y van desconectándonos, ¿no?, de lo que es ciudad en sí. Entonces había que entender datos, ¿verdad? Como siempre, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo, que son importantes. No solo aquí tenemos un déficit en tema de cuántas viviendas nos faltan, sino de cuántas viviendas realmente están en un buen estado para ser llamadas viviendas dignas. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para poder generar este proyecto? Bueno, había un subsidio cruzado, utópico, pero se puede llevar a la realidad. Entonces, el programa de la vivienda productiva implementaba un modelo de transferencia de recursos financieros para cerrar la brecha crónica de la demanda y la oferta de vivienda en los sectores populares, que por ende son descuidados muchas veces por las políticas públicas. La sostenibilidad del modelo financiero estaba garantizada por un sistema de subsidio cruzado. Pero bueno, ¿esto qué implica? Subsidio cruzado implica que le voy a cobrar a uno más y a otro menos, pero ¿qué gana al que le cobro más? Ok, entonces al grupo que yo le cobro más, yo voy a gestionarle con el gobierno que esté en el puesto, esos vacíos urbanos que forman parte de la comuna o que están ahí generando gastos y esperando plusvalía para que todas estas personas que tienen esos espacios sigan engrosando la cartera. Entonces generar la posibilidad de que estas personas se puedan ubicar en esos sitios que tienen un alto valor o un valor medio en terreno, que al final esto es lo más caro, dice Renculja, que lo más caro al final termina siendo el suelo, y es lo que en las grandes ciudades es lo que más se cree, que el que vive más alto es el que vive mejor, ¿no? Pero nosotros, bien apegados a nuestras raíces, bien apegados a tener un chancho o una gallina en nuestros patios, y por muchos otros factores quizás estamos renuentes a la intención o a la idea de vivir en altura, ¿no? Entonces, el terreno A o el terreno más caro se iba a gestionar para una vivienda de personas que fuesen de clase media alta. Esto iban a pagar un mayor precio porque obviamente ese terreno tiene un mayor costo, tiene mayor conectividad urbana, tiene ciertas preferencias, ¿no? Y por otro lado estaba el grupo B, que iba a pagar menos, que iba a tener terreno en áreas populares, pero que iban a poder obtener una vivienda en sitios que también les permitieran desarrollarse de manera económica. Ahora, el subsidio debería ser como entendido como un pacto político. No entendamos pacto político como lo que nosotros normalmente conocemos acá, sino como una condición para su existencia. Entonces, el programa de vivienda productiva reinstalaba de alguna manera el principio del subsidio integrado en un renovado pacto político posterior al conflicto, promoviendo la participación de diferentes partes interesadas del sector público. La acción subsidiaria lanza un modelo de subsidio cruzado. Y para esto había un acuerdo de paz en el que se reconoce la necesidad de llevar a cabo una política de fomento de la construcción de vivienda asequible a través de sistemas de financiamiento apropiados para que con prioridad podamos gestionar esa vivienda para un mayor número de familias, ¿no? Entonces esto iba a permitir el acceso de los pobres o de los menos estables económicamente a viviendas con servicios y condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental. ¿Ya? Para esto obviamente había que coordinar con municipios,
para establecer estándares uniformes, claros y simplificados para todo el tema de la construcción, gestión y demás. Entonces, todo esto se tenía que apoyar también en un sistema de un modelo de cooperativa o de vivienda de cooperativa, ¿no? Entonces, las cooperativas de vivienda de autogestión de alguna manera proporcionan un modelo organizativo que permite el acceso a una vivienda adecuada y el fortalecimiento del sentido de comunidad. Importante, el tema de la comunidad, nunca creo que parte de nuestra idiosincrasia salirnos al andén o a la calle a platicar en las tardes, a ponernos al tanto de la situación barrial. Entonces, el tema de la cooperativa de alguna manera es el plus, ¿no? Porque si bien es visto en los residenciales no nos conocemos o no nos conocen nuestros vecinos, en la comunidad, en el barrio, hay ese hermanamiento que es lo que nos identifica. Entonces, los pilares de la vivienda cooperativa, en este caso, son la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. Para esto, obviamente, había que realizar un proceso, entonces primero se iban a definir los alcances comunitarios, todo esto con workshop o talleres participativos. Se tenían que definir los recursos que se iban a generar o a establecer para poder realizar este tipo de proyectos. Y obviamente esto se tiene que hacer con los grupos meta, ¿verdad? Porque al final estos son ellos son el enfoque y hay que tener esa retroalimentación de los elementos que ellos consideran necesarios para el hábitat en su metódica, ¿no? Entonces, ¿qué generaba esto? El programa de vivienda productiva nos declaraba que aquí y ahora nosotros definimos la urgente necesidad de un proyecto que repiense la arquitectura, la ciudad y la idea de lo político. También proponemos el programa de vivienda productiva como un proyecto piloto dirigido principalmente a la construcción de una política de vivienda asequible. Y también presentamos un proyecto que hará ciudad y que garantizará el acceso a la vivienda digna a todos, ¿verdad? Especialmente a todas las personas más desfavorecidas y vulnerables. Arquitecto Laura, si te pedimos ir cerrando un poco la ponencia. Ok. Entonces, al final, lo que se iba logrando a través de un mismo modelo de vivienda implantado entre la parte A y la parte B era entender primero el déficit de vivienda por zona, definir el valor de la propiedad que era necesario para establecer los parámetros entre el sitio A y el sitio B, y así poder definir esos sitios donde se iban a llevar los proyectos pilotos y entender de que este proyecto piloto iba a estar o íbamos a generar el mismo tipo de vivienda con sus subproyectos, porque al final era un proyecto de usos mixtos que permitía que las personas que vivan en estas viviendas puedan rentar un sitio para algún comercio, rentar algún sitio de propiedad comunal para la subsistencia de este mismo núcleo. Y de esta manera estaba el proyecto A, que era la cooperación, y el proyecto B, que era el market operation, o el proyecto que estaba más dirigido al tema de venta, ¿no? Y al final el beneficio era, te doy un terreno más caro, un sitio más privilegiado, te doy la misma vivienda y a vos te doy una vivienda digna en un sitio no en el centro de la ciudad, pero sí que te permita crecer, organizarte y de alguna manera crear tejidos urbanos, ¿no? Como sociedad y como población. Entonces, al final el proyecto A y el proyecto B, conceptualizado desde un módulo, se podía adaptar a diferentes terrenos, a diferentes sitios, a diferentes situaciones, para establecer una misma solución habitacional. Aquí algunos de los módulos de cómo se fueron generando y cómo se fueron creando para llegar hasta el resultado final. Al final el tema arquitectónico no era el definitivo, sino el tema de plantear la problemática y de plantear una solución práctica para una problemática compleja y no al revés, ¿verdad? Entonces por aquí, el proyecto A y el proyecto B tenían una solución, la misma solución planteada en otro terreno, con la diferencia de la ubicación en la que se iban a establecer. Ya después se hicieron análisis en los diferentes puntos de Guatemala y hoy día todavía estamos haciendo los análisis en diferentes puntos o vacíos urbanos aquí en Managua, donde se están estableciendo los valores del terreno, el tema del déficit habitacional, el tema de la población que puede ser beneficiada con este tipo de proyectos y gestionando de alguna manera
el tema de que esto se pueda llevar a una realidad, ¿no? Es sobre menos y menos para más y sobre más y más para menos y menos. Creo que más o menos ese sería el cierre. No sé si tienen alguna consulta. Pasamos a la parte de las preguntas.